Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de La Voz del Ciudadano. Como siempre, soy Johanna Herrera. Es un gusto y un placer saludar a todos nuestros televidentes. Este es su espacio, el espacio habilitado por medio de líneas telefónicas, de comentarios a través de las redes sociales y de la línea WhatsApp para que usted nos escriba, opine, nos cuente sus casos. Todo siempre con respeto, por supuesto, pero este es finalmente ese espacio. Veamos la pregunta para el día de hoy. ¿Considera que han bajado los precios de la canasta familiar, que bajaron los precios en la canasta familiar? ¿Siente usted el alivio en los bolsillos de los colombianos o en el bolsillo propio en relación al precio de los alimentos? Puede opinar, 601-316-2511, 601-316-2512. Para ampliar los detalles, entender un poco sobre este tema de la subida y la baja de los costos de la canasta familiar, pero de un tema un poco más allá, y es el acceso a los alimentos, está con nosotros dos invitados muy especiales. Juan Carlos Buitrago. Juan Carlos, que está en la parte superior de sus pantallas, es el director nacional del Banco de Alimentos. Él nos va a hablar precisamente de este tema que preocupa a muchos, y es que tantos accedemos o no a la alimentación, con poco o mucho, y cómo está el país en ese tema. Lo saluda hasta ahora, director. Gracias por acompañarnos. Johanna, buenas tardes y bueno, saludos a todos los televidentes. Y también al tiempo va a estar con nosotros, ustedes lo ven en pantalla, el señor Luis Hernando Ríos. Luis Hernando es parte de la oficina de prensa de Corabastos, que por demás es una de las principales centrales de abastecimiento de alimentos. Señor Luis Hernando, bienvenido y gracias por su tiempo. Johanna, tenga usted muy buen día y todos los televidentes. Bueno, quiero invitarlos a ustedes dos, a nuestros televidentes, a ver el siguiente informe antes de entrar en materia, porque el alza y la baja de costos en algunos productos de la canasta familiar son el motivo de preocupación constante en las familias de los colombianos. Así como hay alimentos que han venido a la baja, hay otros que por el contrario han subido. Veamos el informe. Según el último reporte del DANE, el 2024 llegaría con bajas en algunos productos de la canasta familiar. Y si bien por distintos medios se ha dado a conocer que algunos alimentos como los huevos y el arroz han bajado, también se ha informado que muchos otros han subido. Muchas personas dicen que sí ha sido notorio que algunos productos han bajado sus precios, pero también hay quienes dicen que no, o que no ha sido algo muy significativo. Por otro lado, tenemos la polémica de la alza en los precios de los embutidos, los alimentos azucarados y las galguerías, que muchas veces son productos confundidos como elementales. Pero según las normativas, los alimentos que netamente hacen parte de la canasta son las proteínas magras como pollo, pescado, res, huevos, los lácteos como quesos, yogur bajo en azúcar, leche y los cereales, que en estos se incluyen la avena, arroz integral, pan integral, quinoa, pasta y granos como lentejas, garbanzos y arvejas. Teniendo presente esta información, es necesario aclarar que los dulces, las gaseosas, los paquetes y otro tipo de alimentos y bebidas que se encierran dentro de esta rama no se encuentran en la canasta familiar elemental, y debido al impuesto que deben asumir es que han tenido una alza en sus costos. Entre muchas de las razones, el gobierno nacional se ha pronunciado al respecto y dice que dichas medidas son tomadas con el fin de promover en los campos y la alimentación saludable. Esto ha sido un tema de gran controversia, ya que muchos dicen que se está viendo afectado su bolsillo, pero también hay quienes defienden estas medidas. Julio está con nosotros en la línea, un televidente que de una vez quiere opinar. Julio, lo saludamos siempre por su fidelidad. Muchas gracias. ¿Cómo está el tema en Ibagué? Buenos días. Muy buenos días, señorita Johanna. Gracias a Dios hay un buen tiempo, hay demasiado calor en Ibagué y pues se han presentado varios incendios aquí en la capital de Tolima, cerca de la capital de Tolima y en otros municipios por las altas temperaturas. Nos dicen en IVAR, la empresa de agua Ibagué, que economicemos el agua por la escasez, y hay un reguero de agua en la calle 11 con carrera séptima hace 2 años, señorita Johanna. Se le dijo al alcalde anterior y dijo que los ciudadanos y los periodistas de Ibagué eran no chismosos, por lo que el reguero de agua día y noche, y la ciudad, la mitad de la ciudad en este momento han informado por todas las emisoras que no tiene agua. Entonces, por favor, que se respete a la ciudadanía. Y lo que usted habla de los altos precios, mire, está por las nubes está el arroz, los huevos, la panela, el azúcar, la papa,
está muy caro acá en Ibagué. ¿Quién sabe dónde hicieron esa encuesta? En otro país, porque acá en Ibagué, en el Tolima, todo está carísimo, y la platita no alcanza, lo poquito que se consigue no alcanza para nada. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias, a nuestros televidentes también, y quiero entrar en materia para que nos confirme o no, don Luis Hernando, cómo está el tema de los precios desde Abastos. No hay que hacer mucho trabajo de investigación porque además de periodista, pues también consumo los alimentos, voy a mercar y por supuesto sí he visto la baja en algunos precios importantes. Por ejemplo, la bandejita de huevos, el arroz, es como principalmente lo que he visto. ¿Cómo está desde Abastos este tema? Bueno, estamos atravesando una época que históricamente siempre ha acontecido en las principales centrales de abastos del país porque dependen de la oferta y de la misma demanda. Obviamente se ha acentuado bastante en los últimos días el precio alto en algunas hortalizas de hoja debido al factor climático llamada heladas. Las heladas que están azotando la sabana de Bogotá con productos como la selga, el apio, el coliflor, el cilantro, el brócoli, la arveja verde, la habichuela, pues obviamente han tenido precio alto y nuestros amigos tenderos están pagando, por ejemplo, por un bulto de arveja verde 260.000 pesos cuando en diciembre estuvo en 220.000. Obviamente las llamadas hortalizas de hoja, el brócoli está muy costoso, reducción en la oferta, está entrando muy poco al mercado mayorista y de aquí no ha salido mucho producto, sobre todo verde, para el mercado de la 21 de la ciudad de Ibagué, para Centroabastos Bucaramanga y Senabastos Cúcuta. Lo que sí es cierto, por Abastos diariamente saca productos para otras partes del país. A esto se une, comentar esta mañana a los agricultores que a falta de agua se están dañando algunos cultivos en la sabana de Bogotá. No hay agua para regar las siembras y por ello los precios altos, sobre todo en hortalizas de hoja, repito, acelga, apio, coliflor, cilantro, brócoli, arveja verde, habichuela, frijol, cebolla junca, que en Santander se ha visto bastante afectado por las heladas y sobre todo en el departamento de Boyacá. Bueno, pues vamos a hablar ya también de ese tema de lo que ha venido pasando con el clima. Director, también le pregunto a usted a esta hora, el tema de los productos de la canasta familiar. Esto habla mucho de qué tanto distribuimos el presupuesto, pero también qué tantos colombianos tienen esa posibilidad de acceder a los alimentos en el país. ¿Cómo estamos en materia de nutrición y desnutrición en las diferentes regiones? Porque solo vemos lo de las ciudades y también gran parte del país vive situaciones bastante complejas. Bueno, Johanna, entonces varias cosas. Lo primero es que hoy en Colombia tenemos a 16.1 millones de personas que están usando estrategias de afrontamiento porque tienen dificultades para acceder a alimentos. 16.1 millones de personas están bajando la calidad de lo que comen, saltándose comidas, pidiendo alimentos prestados o incluso endeudándose para adquirir alimentos. De esos 16.1 millones de personas hoy en Colombia, 12.8 millones de personas no están logrando acceder a alimentos ricos en vitaminas a diario, como frutas y verduras, y esos 12.8 millones de personas no logran consumir nunca o casi nunca alimentos ricos en proteínas como cárnicos y como lácteos. Entonces tenemos una situación muy seria y finalizo tu pregunta con estos datos. Hoy en Colombia, Johanna, tenemos a 18.3 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Son 18.3 millones de personas que tienen ingresos mensuales promedio de 396.000 pesos. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta comer un mes en Colombia? ¿Cuánto le cuesta a una persona comer un mes? Pues este es un análisis que hacemos los bancos de alimentos y los datos de diciembre nos dicen que en diciembre estaba costando comer de manera óptima, el plato ideal, saludable, que estaba costando en promedio al mes 617.000 pesos. Entonces hay que contrastar esa cifra. Comer un mes cuesta 617.000 pesos, pero tenemos 18.3 millones de personas que viven con 396.000 pesos para comer, pagar arriendo y por tanto, pues no les alcanza para alimentarse de manera adecuada. Por tanto, y finalizo con esto, hay una crisis alimentaria en Colombia, se afecta la nutrición de los niños. El año pasado cerramos el año con 290 casos de niños menores de 5 años reportados como muertos por desnutrición, con 24.000 niños reportados en todo el país con desnutrición aguda y esto digamos que nos llama la atención para que nos juntemos todos y trabajemos en la lucha contra la. Ya vamos a estar hablando más o menos de esa
análisis que hacen ustedes, pero sobre todo esos alimentos que ustedes dicen, alimentos saludables. Yo también quiero enfocarme un poco, ya voy con el señor Luis Hernando, pero quiero enfocarme un poco en la pobreza oculta, un término que empezamos a escuchar mucho después de la pandemia. Y es que resulta que en los estratos 2, 3, clase media baja, incluso media alta, hay un tema muy preocupante y es el acceso a los alimentos. Se le da prioridad, por ejemplo, al pago de la deuda, a los créditos y demás. Y de 3 comidas se puede llegar a bajar a 2 o incluso a 1. Y la calidad, muchos de esos niños, y están las cifras, están en bajo peso, no logran la talla necesaria. Por supuesto, además del concepto social, de lo que implica decir yo no estoy comiendo bien, en la casa hay hambre, pero soy de estrato medio, bajo o alto, pues es bastante complicado porque ahí ya entra un tema social. Le quiero preguntar a esta hora, don Luis Hernando, el tema de los precios. Usted me decía los que están ahorita más económicos, pero vaticinamos, por supuesto, que este tema del clima, de lo que viene pasando, usted ya nos contaba algo, va a afectar profundamente en próximos días. ¿Cuándo veremos repercusiones de este tema del clima y en qué alimentos principalmente? Obviamente dependemos del factor climático, heladas y falta de lluvias, pues depende obviamente del comportamiento del clima, pero históricamente siempre el mes de enero se ve involucrado en la comercialización en productos, sobre todo hortalizas y verduras que se ven impactados por la situación del clima. Bueno, frente a esto, la actual administración del doctor Francisco Javier Salcedo Caicedo va a proponer y recomendarle a las amas de casa cómo enfrentar los precios de los alimentos cuando están altos. Por ejemplo, buscar productos sustitutos. Si la arveja verde está costosa, tenga en cuenta arveja verde seca, lenteja, garbanzo. Si está costosa la papa, en la ciudad de Ibagué tomamos como referencia, tenga en cuenta el plátano o la yuca. Entonces necesitamos amas de casa bien informadas y que le estén averiguando al amigo tendero, donde va nuestra ama de casa, que ha bajado de precio. Obviamente el tendero es un termómetro importantísimo para establecer qué alimentos están mostrando tendencia y qué están bajando. Obviamente la Central de Abastos tiene todo un mecanismo de monitoreo permanente para estar informándole a las entidades como el Ministerio de Agricultura, al mismo DANE, cuántas toneladas nos están ingresando diariamente al mercado mayorista. En este momento tenemos un promedio de casi 9.000 toneladas diariamente. Lo que pasa es que se está enviando para otras partes del país, provocando que no toda la oferta alimentaria que llega a Corabastos quede en la ciudad. Yo le voy dejando una pregunta, don Luis, para que vaya pensando ahí la respuesta, y es el tema de los productos, por ejemplo, que en esto de frutas están muy maduras, que no se venden. ¿Qué pasa con esos productos? Mientras usted piensa en eso, director, hablemos de ese tema. Es bastante curioso que un país que tiene tantos problemas con el tema de alimentación también tiene tantos problemas con el tema de desperdicios. Nosotros botamos muchísima comida, a veces en ese afán de comprar para que no nos falte, compramos sin medir y muchos de esos productos en la nevera se pierden y terminan en los botes de basura. ¿Cómo estamos en ese contraste en este país que tiene hambre, que tiene regiones donde niños están muriendo de hambre, pero hay otros que estamos botando porque compramos y no sabemos comprar? Así es, Johanna. En Colombia estamos botando 9.7 millones de toneladas de alimentos todos los años. Para entender ese volumen, con la comida que botamos en Colombia cada año podríamos llenar 485.000 tractomulas de las grandes con comida, y si las ponemos en fila desde Bogotá ocupamos toda la carretera hasta Santiago de Chile. Otro ejemplo para que los televidentes entiendan la dimensión. Con la comida que botamos en Colombia cada año podríamos darle de comer a toda la población de La Guajira las 3 comidas al día durante 15 años. Acabamos el hambre en Colombia con la comida que botamos, y en eso es que nos especializamos los bancos de alimentos, en salvar comida. Estamos salvando, el año pasado cerramos casi en 38.000 toneladas que logramos rescatar, que no se desperdiciaran, toneladas aptas para el consumo humano, y con eso estamos mejorando la nutrición de 1.2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad.
Bueno, aquí alguien nos pregunta, y esto va directamente para don Luis Hernando, que cómo es el precio, por ejemplo, comprando en Corabastos y en las grandes cadenas. ¿Qué diferencia? Si hay una diferencia considerable dentro de estos precios y si vale o no la pena acercarse a Corabastos. Ya usted nos va a contestar, porque quiero que veamos lo que nos dijo la gente frente al tema. Señorita, subida sí. Durante el 1 de enero han subido mucho las cosas, como entre todo lo que se trata de papitas, de dulces, gaseosas, de todos esos que llaman la margen de eso, la primera necesidad es lo que ha subido muchísimo. Puntualmente los huevos y el arroz, de resto no. Antes una canasta de huevos costaba 15.000, 16.000 y de los huevos más pequeños, pero sí ha bajado el arroz, el frijol, la lenteja, o sea, ha bajado todo. Bueno, don Luis, le preguntan entonces la respuesta, ¿cómo es este tema? ¿La gente puede acercarse a Corabastos, llevar sus productos? ¿Cómo es ese tema y qué diferencia importante dentro de la cadena del proceso de alimentos tiene las grandes cadenas? ¿Cómo es ese tema? Sí, claro, obviamente las familias pueden acercarse a Corabastos y a todas las centrales de abastos del país para poder comprar sus productos. Yo pienso que vamos al estilo europeo. ¿Qué es el estilo europeo? En Mercamadrid, España, que es la central de abastos más grande del mundo, se reúnen las familias y cada familia coloca tanto dinero. Van a la central de abastos y compran a nivel mayorista. Tomemos como referencia a Bogotá. Reunimos 12.000 pesos para comprar una caja de panela de 40 unidades. Esa panela sale aproximadamente a 1.500 pesos cuando esa panela en una tienda de barrio cuesta 2.000 pesos. Entonces, la recomendación es comprar a nivel mayorista, que de hecho se está viendo en Cali, en Cabas. Los alimentos los compran las familias a nivel mayorista y vemos los sábados familias dividiendo una caja de aguacate, un bulto de papa, un bulto de arroz, una caja de panela, todo lo compran a nivel mayorista y esto les da como resultado comprar alimentos con un 25, un 30% menos que en un hipermercado. Ese tema que usted menciona, Luis Hernando, lo teníamos la semana pasada cuando hablábamos de educación financiera y alguien decía, sí hay métodos de ahorro, es decir, no tenemos que continuamente que nos sobre la plata, pero sí podemos organizarnos y esto que usted dice, comprar entre varios una caja de panela, un bulto de papa y mirar cómo se ahorran costos. Director, le está preguntando la gente también a través de este espacio que cómo es ese tema de una buena alimentación y que si el costo de los 600.000 pesos es para varios miembros de la familia o para uno solo. Johanna, no, obviamente es el costo promedio. Vamos a escuchar al director, don Luis, y ya vamos con usted. Johanna, entonces es el costo de una persona y es el costo promedio. Por supuesto, cuesta más alimentar a un joven, digamos adolescente, que alimentar a un niño pequeño o un niño de 2 años, de 3 años. Este es el costo promedio. Les voy a dar unas cifras. Alimentar en este momento a un hombre entre 14 y 17 años con el plato saludable de la familia colombiana, el estándar óptimo que usamos, yo soy médico, que usamos los médicos, las nutricionistas, pues alimentar a un joven de 14 a 18 años cuesta 841.000 pesos al mes. Dios. Con los costos hoy de los alimentos. Es más económico alimentar a un niño de 2 a 6 años que cuesta 365.000 pesos al mes. Este cálculo lo hacemos los bancos de alimentos de acuerdo a un documento técnico que saca el ICBF que se llaman las guías alimentarias basadas en alimentos. Allá dice, bueno, un niño, por ejemplo, cuántos gramos de fruta, cuántos gramos de productos lácteos, cuántos gramos de cárnicos, de grasas, de azúcares. Entonces, construimos ese plato óptimo, ideal, y hacemos un estudio de mercado dependiendo de los costos de los alimentos, sacamos estos datos que vuelvo y repito, pues son bien alarmantes porque hay muchos millones de personas en Colombia que no logran acceder a este plato óptimo de la familia colombiana. Director, pero cuando no se puede acceder a ese plato óptimo, ¿es por el tema de recursos o es también por el tema de información? Porque a veces, por ejemplo, el año pasado tuvimos un altísimo costo en el precio de la carne roja.
Yo soy testigo de esos precios que uno decía, es increíble, pero también pues uno como ama de casa empieza a buscar estrategias de qué puede reemplazar. Entonces ya sabemos que las legumbres, que el frijol, que las lentejas, que el garbanzo, incluso el pescado podía estar un poco más económico, y por supuesto algunos dirán la carne roja tiene algunos elementos que faltan, entonces un complemento vitamínico nos puede ayudar. Pero la falta de información también puede hacer que no tengamos ese acceso a los alimentos en países como el nuestro. ¿Hay alguna campaña para que nos informemos de qué podemos hacer? Bueno, muy bien, Johanna. Estás tocando varios temas muy interesantes. En Colombia, la inseguridad alimentaria en la mayor parte del país se debe a problemas de acceso a los alimentos. La pobreza hace que las personas no puedan ir a comprar los alimentos. Tenemos muchos supermercados llenos de comida, pero las personas no les alcanza para ir a comprar todo lo que necesitan. Excepto en lugares muy dispersos como en La Guajira, que además del problema de acceso, hay un problema de disponibilidad. Es decir, en La Guajira, en la mitad del desierto, no hay tiendas. Entonces, un indígena guayú, si quiere ir a comprar una libra de arroz, pues tiene que caminar 4, 5, 6, 7 horas o pagar una moto que le cuesta más que la libra de arroz. Allá hay un problema de disponibilidad. Hay otro tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con lo que estás diciendo, y es el tema de educación alimentaria y nutricional. También afecta la inseguridad alimentaria y este es un reto que tenemos en el país, de educar a las familias colombianas. Los bancos de alimentos hacemos algo de educación alimentaria y nutricional para que, por supuesto, como lo dices tú, las personas sepan cuando no puedo comprar carne porque no me alcanza, pues cuáles son esos alimentos que puedo intercambiar por la carne, cuando no puedo tener acceso a ciertas frutas o a ciertas verduras que tienen unos nutrientes que son importantes, cuáles son esos alimentos de intercambio. Tenemos un reto como país en ese tema de educación alimentaria. Bueno, ahora sí, vamos a ir con una llamada a esta hora. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, Johanna, y gracias a cada uno de ustedes. Claro que sí, lo escuchamos. Para colaborar a dar una respuesta concreta a la pregunta de que si han subido o bajado los precios, en mi experiencia diaria, yo puedo certificar en mi observación que los precios a nivel mayorista en un 30% de los productos que consumimos los colombianos sí han bajado, pero el problema está en el minorista, el de la tienda, que él mantiene los mismos precios que se han tenido durante estos 2, 3 años que llevamos con incremento de precios en los productos que consumen los colombianos. Luego ahí es un proceso ilegal de especulación. Y lo preocupante es que el gobierno, tanto distrital como nacional, no hace absolutamente nada para controlar este delito. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Pedro González. Don Pedro, usted toca un tema importantísimo que pasa mucho en Colombia, y ese lo quiero abordar un poco con don Luis Hernando, el tema de la especulación. Eso sí es muy cierto. Cuando uno va a una tienda, le dicen, no, esto no ha bajado, nosotros no hemos bajado porque esto, porque lo otro, porque tal empresa se acabó, por lo que dicen. Los precios se basan mucho también en la especulación de las personas. ¿Cómo se maneja este tema de los precios, digamos, con las mayoristas? Y cómo es también el tema en las grandes cadenas, porque uno entiende que hay un proceso de que los alimentos lleguen hasta su mesa. Todo eso genera unos costos de transporte, de trabajo, de riegos, de demás. ¿Cómo es ese precio? Y si hay algo que controle, don Luis, el tema de la especulación de la que se sufre tanto en Colombia. Bueno, Colabastos está haciendo investigaciones periódicas y está estableciendo diariamente cuánta cantidad de producto nos ingresa a la central de abastos. Cuando detectamos que algún producto registra bajo abastecimiento, obviamente vamos a observar que nosotros orientamos, obviamente, a través de los medios de comunicación a nuestras amas de casa. Tomemos como referencia la papa. Mire, para que el precio de la papa en Bogotá no cambie propiamente en las tiendas de barrio, en las plazas de mercado que se surten de Colabastos, se necesitan 1.000 toneladas al día. Hemos registrado 900, 950 y el precio sube muy poco. Obviamente esto lo rige la oferta y la demanda. Yo sigo insistiendo que definitivamente necesitamos consumidores bien informados. Mire, aquí vienen las amas de casa y traen un listado y dice patilla, 2.000 pesos kilo.
y uno me pregunta, ¿por qué patilla 2.000 pesos? Digo, es que hace una semana compré patilla a 2.000 pesos kilos. Si hoy me la dicen que a 2.500, pues ya sé que empezó a subir. Entonces, necesitamos esa ama de casa que esté muy pendiente y que esté averiguando donde compra sus productos, qué está subiendo y qué está bajando, qué productos vienen en cosecha. Mire, está por iniciarse la oferta de pescado Nicuro de Río Magdalena, próximamente llegará a Bogotá. Comenzó la cosecha de mango y mandarina. Sigue el buen precio para el huevo. La cubeta de 30 unidades, hoy estamos hablando de 14.000 pesos. Sí. Hay abastecimiento oportuno en arroz. Mire, el arroz se ha mantenido entre 1.900 y 2.000 pesos libra a nivel mayorista, 50.000 pesos la arroba. Creemos que el precio se va a mantener estable. Definitivamente las hortalizas de hoja son las que están recibiendo el impacto del factor climático. Vamos a saludar a esta hora a nuestro televidente que está con nosotros desde Barranquilla. Escuchamos su opinión, bienvenido. Sí, mi amor, gracias. Mira, es que estoy viendo que estaba hablando esta niña aquí, la colega tuya, sobre la cosa de los alimentos y el por mayor y el tal. Lo que pasa es que hay una situación muy grave en este país. Aquí falta autoridad, aquí falta control. Mira, esto de los incrementos del salario todos los años es un engaño, porque los empresarios, los que tienen supermercados y todas las cosas, suben todos sus productos y el transporte y muchas otras cosas como el agua, la luz, el gas, todo lo suben. Y un incremento en el salario mínimo no da para aguantar esos reajustes del salario mínimo, porque se los llevan los productos de la canasta familiar y otros servicios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? ¿Por qué no hacen un reajuste de sueldo mínimo y congelan los precios de todos los productos que hay en el supermercado? Es la única forma, no hay otra forma, porque es que aquí la codicia, la avaricia, el deseo de tener dinero más y más y más y más, y el que más está atropellado es la clase pobre. Entonces, de la clase pobre, de la miseria, sale la delincuencia. El delincuente no es porque quiera ser delincuente. Bueno, recuerden que 2 minutos nuestro sistema automáticamente nos corta la llamada, y esto que dice nuestro televidente, para ir redondeando, director, sobre el tema de del acceso a los alimentos, y es que yo también he dicho lo mismo como ciudadana. A veces uno ve el precio o lo que aumenta el salario mínimo, pero uno ve que eso a la final no tiene mucha relevancia con el día a día de todos los ciudadanos, porque el precio con el que se tasa el costo de los alimentos, el costo de los servicios y demás, es otro. Entonces no funciona muchísimo en ese tema. Para cerrar, director, ¿cuál cree que es usted el principal problema de la seguridad alimentaria? No solo el de acceso, que es la posibilidad de tener esos alimentos, de que lleguen hasta donde estamos, sino de cuando tenemos cómo comprarlos, la capacidad adquisitiva, pues no nos alcanza en ese momento. ¿Cuál es el principal problema de todo este tema? Tenemos 2 o 3 retos grandes, Johanna. Uno, Colombia no tiene política pública hoy actual de seguridad alimentaria, no tenemos hoja de ruta, y entonces los que trabajamos en esta causa no estamos articulados por un objetivo común en el país. Un reto grande. 2, la principal causa del hambre en Colombia es la pobreza. Entonces tenemos un reto grande con el desempleo y con el nivel de pobreza que tiene hoy 18.3 millones de colombianos. Y yo diría un tercer reto, ya lo hablamos, pero lo repito, estamos botando la tercera parte de los alimentos que se botan en Colombia,